No, hay la primera promoción de internos, creo, del año pasado. Están con su toca y el birrete, todo. Bueno, vamos nosotros a avanzar para que algún día puedan estar también cantando igual que ellos, ¿no? Espero que dentro de poco ya, porque ustedes están 7, no, 9, 10, 11, 12, 4, 3 años. Bueno, continuando las clases de la parte pediátrica, hoy día nos toca hablar específicamente de las cardiopatías congénitas. Ya hemos hablado de las cardiopatías, perdón, las alteraciones congénitas de tórax, de abdomen, de pared abdominal. Ahora vamos a hacer un capítulo sobre este, cardiopatías congénitas, que es una gran cantidad de patologías que se presentan. Caramba, se pasó. Este sí va de uno en uno. Bueno, eh, la cardiopatía congénita, como toda cardiopatía, ya sabemos que no casi no son únicas. Generalmente son una asociación, pueden ser 2, 3, 4, como vamos a ver, que se presentan por una alteración en la estructura orgánica durante en los 9 meses de embarazo, por alguna patología. Menos mal que ya no estoy en el séptimo, porque cuando hay actuaciones del séptimo no se pueden ni dictar clases, ¿no? Estas pueden ser simples o pueden que no causan ningún problema, al menos en los primeros años de vida. Después sí se pueden hacer notorios en el adulto o a veces pasar desapercibidos y mueren de cualquier cosa menos de la cardiopatía. Incluso no son detectadas, ¿no? Porque han sido leves. Entonces, generalmente las que son más complejas son las que van muchas veces a complicar la situación de la vida del paciente, ¿no? Actualmente, con los avances en el diagnóstico, en los tratamientos, ahora ya se puede mejorar las cardiopatías o las alteraciones congénitas intrauterinas. Ya se están haciendo operaciones intrauterinas cuando son detectadas. Muchas no son detectadas durante la gestación, por consiguiente, este, se, 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 encuentran en el momento del parto o posterior. Es como antes no se hacía pruebas de ADN, ahora para todo hacen pruebas de ADN. Incluso en el líquido amniótico pueden extraer el líquido y saber si el niño viene con alguna patología, ¿no? Algún problema de, de alguna enfermedad, ¿no? Ahora todo es, y sin siquiera simplemente punzando a través del abdomen para sacar líquido, perdón, líquido amniótico. ¿Cuáles son los síntomas generales de las cardiopatías? Como son alteraciones en la conformación anatómica, como alteraciones en el circuito, porque ustedes saben que el corazón tiene un sistema autónomo de eléctrico que está formado por los nódulos de Ashotawara, Keiki Flag, los as de His, que son los que manejan la parte eléctrica, como decir la batería de un carro. Cuando hay algún trastorno en eso, el corazón deja de funcionar y tiene el infarto, ¿no? Si hay alteraciones en la irrigación, que no llega sangre al mismo corazón, todo este sistema autonómico se altera y puede ser, ¿no?, de paro. La mayoría de las cardiopatías, de acuerdo como vamos a ver ahora, tienen trastornos en el ritmo cardíaco, ¿no? Pueden tener cianosis de piel y mucosa. Ustedes están viendo ahí la mucosa labial. No es que esté usando colores oscuros como usan ahora, sino que no está rosadito, ¿no? Es porque está con cianosis. Miren, los labios morados, las manos moradas, ¿no? La cara morada. Miren la comparación entre la cara y una mano que han puesto ahí. Una mano normal de circulación, pero este es un color cianótico, ¿no? Que son los síntomas de una cardiopatía. La arritmia se detecta a través del electrocardiograma. Puede haber disnea y cansancio. Los pacientes que tienen cardiopatía cianótica no pueden hacer mucho esfuerzo porque inmediatamente se agitan, a veces no pueden hacer deporte, son niños, los famosos niños azules que le llaman, ¿no? No es porque sea sangre de príncipe azul, que todos esperan las chicas en su príncipe azul. Estos son niños llamados azules porque tienen trastornos
en la circulación se mezcla la sangre arterial que tiene oxígeno con la sangre venosa que tiene más predominio de anhídrido carbónico, ¿no? El CO2. Entonces la sangre está mixta. Puede haber edema, ¿no? Como vamos a ver después, y no solamente en la coloración, sino en el funcionamiento orgánico puede alterarse, ¿no? ¿No? En niños, algunos defectos pueden notarse durante los 3 meses de vida, algunos no se detectan en el momento, sino se detectan los pocos días. Por ejemplo, la mamá tiene una infección, no le puede dar de lactar, al niño lo están alimentando con las famosas fórmulas, y el niño empieza a vomitar, ¿no? Entonces no le cayó mal a esto, no es que le cayó mal, sino que de repente hay una alteración en la parte esofágica que le está produciendo los vómitos. Entonces ahí detectan recién la patología, ¿no? Miren, en los niños también hay cianosis, este es un niño que está llorando y está medio moradito. Miren, el edema, no es que sea gordito, sino que miren, tienen el edema en los párpados, ¿no? Y la cara botagada, un niño que está con una cardiopatía, y cómo la detectan cuando hacen el estudio determinado, ¿no? Puede haber dificultad para respirar, especialmente con la alimentación, el niño se atora, ¿no? No puede, como se mezcla en el trayecto la parte digestiva con la respiratoria, como no tiene mucha buena cantidad de oxígeno, entonces el niño también tiene dificultad para... Las causas, ya hemos adelantado que como toda alteración congénita, ¿quién se cayó? Tiene, ¿cómo se llama? Como toda causa genética puede ser trastornos en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, no está determinado que haya factores hereditarios, porque congénito es que se altera durante la formación. Puede haber una tendencia, porque un tatarabuelo de los tatarabuelos, por ejemplo, tuvo una cardiopatía, puede ser que uno nazca, pero después de mucho tiempo, pero no es que el hereditario significa papá, mamá, hijo, hija, nieto, todos tienen la misma patología. Esas son enfermedades hereditarias, ¿no? Las congénitas son aquellas que algún miembro de la familia lo puede tener, no en todas las familias se presentan, ¿no? Y algunos adultos recién se detectan, ya les he dicho, en determinada etapa. Entre las complicaciones a corregir hay a veces circunstancias que tienen que ser operados inmediatamente porque es incompatible con la vida, igual que las otras alteraciones que hemos visto congénitas, o pueden operarse a posteriori, ¿no? Dependiendo. Aquí está un niño dentro del vientre materno, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo en las cardiopatías como en general, ¿no? Si la madre tuvo alguna enfermedad viral durante los 3 primeros meses de gestación, rubiola, varicela, todo, cualquier virosis, parotiditis, ¿no? Puede también, la mamá puede tener parotiditis en las primeras 3 etapas, y ese niño va a nacer con sordera, no va a poder hablar, ¿no? O a veces pueden salir ciegos, o en algunos casos han visto que no tienen los brazos, ¿no? Ayer no sé si vieron en la televisión, ayer ha sido en un noticiero, le entrevistaron a un pintor que pinta con los pies y arregla computadoras con los pies, porque no tiene brazos, nació con una alteración congénita. Y qué bien, con los dedos del pie estaba armando una computadora. Entonces, todas esas alteraciones son por eso, por alguna lesión de la mamá. Por eso los radiólogos en mujer joven siempre le preguntan cuándo ha sido su última regla, para saber si está gestando o no. Si hay dudas, porque a veces la mujer a veces ni cuenta se da y a veces no quiere decir. Entonces dice, no tengo pareja, no, hace tiempo que no sé, y de repente está embarazada. Entonces puede, los rayos X, aunque ahora ya vienen más dosificados que antes eran más global, ahora ya son dirigidos hacia la zona, ¿no? Entonces, todas esas alteraciones. O si una mujer está embarazada y tienen que hacerle necesariamente, sí o sí, un estudio radiológico, le ponen unas cubiertas de plomo, unos mandiles de plomo en la zona del abdomen para que no vaya a afectar, ¿no? También uno de los factores es la mamá diabética, ¿no? O mamá que está en tratamiento con alguna medicina también, ¿no? En los 3 primeros. El consumo de medicamentos durante el embarazo. No sé si les dije que hace muchos años
hubo una droga, cuando hablamos de drogas es medicamentos en general, una que se llamaba la talidomida, que lo usaban las madres gestantes para los vómitos y después de un tiempo de estudio llegaron a determinar que había muchos niños habían nacido por el uso de esta pastilla, cuando la madre estaba vomitando, con alteraciones de falta de brazo, deformes, monstruosas, ¿no? Entonces por eso que se prohibió. Y de ahí ya salió estudios recomendando que durante los 3 primeros meses la madre no debe tomar ninguna medicina o si tiene que tomarla, tiene que tener sus cuidados, ¿no? Y el riesgo, antecedentes familiares de cardiopatías, fumar, más que todo la droga que están ahora en muchos sitios de uso, ¿no? La marihuana, que es la que menos daño hace, pero la cocaína y todas esas cosas pueden hacer que si la madre es consumidora, pueden tener alteraciones en el momento del parto y el niño nacer con alteraciones, ¿no? Hay varios tipos de cardiopatías y hay múltiples clasificaciones, como en toda patología, porque en medicina nada es estático, nada es... Por eso que ya no se habla de protocolos, ¿no? Ahora se habla de estudios clínicos, porque el término protocolo quiere decir que se hace esto, esto y esto. Cuando dicen una ceremonia, el protocolo dice que debe pararse a la izquierda, que la dama puede en el lado derecho, la persona es más importante en el lado derecho, ¿no? Por eso ya no se habla de protocolos clínicos, sino se habla de estudios clínicos, ¿no? Porque la misma persona, y agarramos dos personas con la misma enfermedad, cada uno va a tener sus síntomas, va a tener que no encajan en la clasificación de protocolos, ¿no? Entonces la clasificación de las cardiopatías pueden ser por la cantidad de oxígeno, si hay o la cantidad de oxígeno es correcta, o por la cantidad que se altera, que va a la sangre, a los pulmones. Ustedes saben que la sangre sale del corazón, va a todo el organismo, recoge la sangre a través del sistema vena cava, llega al corazón derecho y de ahí pasa a través de las venas pulmonares y las arterias pulmonares a la oxigenación, ¿no? Entonces, muchas de esas alteraciones congénitas van a producir cianosis, otras no. Entonces, una de las clasificaciones por la cantidad de oxígeno, por la no cantidad. Y otras clasificaciones es por el flujo o el paso de la sangre al cuerpo, ¿no? Son dos clasificaciones a veces que se mezclan, entonces a veces confunden, ¿no? Pero vamos a ver ahorita cómo se aclara. Una de estas alteraciones son la estenosis, coartación, síndrome del corazón izquierdo, corazón univentricular. Vamos a verla ahorita. Por la distribución de oxígeno, las cardiopatías se convierten en cianosantes y o no cianóticas o acianosantes, ¿no? Las cianosantes son aquellas que falta de oxígeno en sangre. Son los niños azules, ¿no? Que se ponen moraditos, hacen esfuerzo, nacen y al nacer tratan de llorar y se ponen moraditos, ¿no? O pujan para hacer su deposición y se ponen moraditos. O sea, todo esfuerzo, consumo de energía, hace que se pongan morados. Estas malformaciones, ¿no? Es porque hay poco pasaje de sangre hacia los pulmones, por lo tanto, no hay una buena oxigenación. Durante todo el organismo está circulando sangre con poco oxígeno y mayor cantidad de CO2. Lo que recoge y lo que no produce se presenta a nivel, ¿no? Bueno, aquí tenemos poco oxígeno a nivel cardíaco, fluyendo la sangre directamente a las arterias, pero que están con predominio de CO2. Tum, tum. Y las no cianosantes son aquellas que el niño no hay una mezcla marcada entre la sangre arterial y la venosa. Puede haber una comunicación, puede haber una mezcla, pero es muy pequeña, que el niño la tolera bien, ¿no? El organismo no espera que nosotros tengamos algún síntoma para defendernos. El organismo se defiende apenas ve alguna falla en alguna parte del cuerpo
y el organismo mismo trata de defender. Cuando ya no puede controlar, ya se desbanda esos problemas, ya entonces empiezan a salir sintomatologías que ya uno tiene que corregirlas con medicamento, medicamentoso o quirúrgico, ¿no? Entonces, las no cianizantes son las que tienen oxígeno. Una de ellas es el ductus arterioso, en la cual su mismo nombre dice ductus, es una comunicación entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, que en la etapa embrionaria sí existe, pero cuando ya al nacer, esa unión se oblitera y ya se separa la parte arterial pulmonar de la arterial aórtica, ¿no? Esta es una de las patologías. Hay un montón de patologías, pero vamos a mencionar las más frecuentes. Y a pesar de que son frecuentes, no quiere decir que de 20 partos, 5 nazcan, ¿no? Serán pues de 500 partos, nacerán uno o dos con esta patología, ¿no? La tetralogía de Fallot. Tetralogía significa tetra 4. Quiere decir que es una malformación, que son 4 malformaciones la que constituye la tetralogía de Fallot, porque fue Fallot el que hizo el estudio y encontró que estos pacientes tenían 4 alteraciones y le pusieron tetralogía de Fallot. La primera alteración es la aorta sobresaliente, ¿no? La aorta está más arriba de lo que debe ser. La otra malformación es obstrucción en el flujo de salida en el ventrículo derecho. Acá hay una obstrucción o una obliteración que no deja pasar sangre, ¿no? O si pasa, pasa muy poco. La otra es defecto del tabique. Normalmente, en la etapa embrionaria, hay un tabique superior y un tabique inferior. Esto hace que haya comunicación entre las dos aurículas y los dos ventrículos. Eso es lo fisiológico, es lo normal. Pero al momento de nacer, cuando el niño se inspira, el cambio de presión hace que estos dos tabiques se fusionen. Al fusionarse, ya no dejan orificio. Cuando estos no se fusionan bien, dejan un espacio, entonces eso sí ya se convierte en una cardiopatía, como vamos a ver ahora, ¿no? Y como aquí no hay pasaje de mucha sangre a la pulmonar, ¿qué pasa con el ventrículo? Se va aumentando de volumen y el músculo cardíaco de tanto accionar, porque son niños que tienen taquicardia y esas cosas, ¿no? Entonces, el corazón está en este lado. Normalmente debe ser así, pero está en esto. Entonces, se va a ir hipertrofiando la masa muscular. El miocardio va engrosando. No quiere decir cuando hay hipertrofia que aumentan las fibras, no. Si el corazón tiene ahí 100 fibras, las 100 fibras se engruesan, ¿no? No es que crezcan más células musculares. Es como cuando los deportistas hacen sus gestiones, salen tremendos musculosos. No quiere decir que le ha crecido más fibras musculares, no. Sino las mismas fibras que tiene se han engrosado. Entonces hacen la musculatura. Cuando dejan de hacer ejercicio, ¡prum!, se achata todo y queda sin nada. Esta es otra patología cianosante, que es el retorno venoso pulmonar total. O sea, que la sangre se regresa porque no pasa, ¿no? Aquí está un corazón normal, ustedes están viendo. Lado azul, generalmente el corazón derecho, es a predominio de CO2 y el lado izquierdo es a predominio de oxígeno. Por eso siempre en todos los esquemas se representan en color rojo intenso, ¿no? Por eso nosotros podemos determinar cuando un sangrado es venoso y un sangrado cuando es arterial. El sangrado arterial es rojo, rutilante y salpica, ¿no?, con fuerza, de acuerdo al pulso. Mientras que la sala venosa viene más oscura, ¿no?, y a ese borbotón, ¿no? Sangras poquito, la otra sale disparada. Por eso han visto cuando en las series policiales, cuando lo matan a uno, sale disparada la sangre hasta la pared, hasta el techo, es porque es una ruptura, una lesión de una arteria, ¿no? Entonces sale con gas. Y aquí tenemos, ¿no?, la anomalía total del retorno venoso. Miren que la sangre se mezcla tanto a la izquierda como al lado derecho, ¿no? Y por eso que la sangre viene a color. Y esta es una venosa infracardíaca, o sea, la lesión está en la parte ventricular y en esta es una
alteración de supracardíaca, es decir, por la parte de las aurículas, ¿no? Están viendo, esto es lo normal y este ya lo anormal. También otra patología es la atresia pulmonar, es decir, que la arteria pulmonar está adelgazada, no deja pasar sangre o si pasa, pasa muy poquito. Por consiguiente, aquí la sangre se va acumulando porque no tiene que pasar porque hay atresia, es decir, que está obliterado el camino. Entonces, mientras que esté obliterado, el corazón sigue funcionando. Entonces, la sangre viene, llega y esto se va dilatando, ¿no? Y mientras tanto, el niño se está poniendo cianótico porque hay mezcla de la sangre arterial con la venosa. Y esto se presenta porque la arteria pulmonar no tiene las valvas, no están bien formadas o están completamente colapsadas, ¿no? Ustedes saben que las arterias se diferencian de las venas porque las arterias no tienen válvulas, las venas sí tienen válvulas. A excepción, en el caso de las arterias, la arteria pulmonar y la arteria aorta, que sí tienen válvulas, porque como van contra la presión, para evitar el retorno, pasa la sangre, se cierra, pasa la sangre, se abre, pasa la sangre, se cierra, ¿no? De esa forma está circulando. Y aquí estamos viendo, ¿no?, otra patología que es univentricular, quiere decir que solamente tiene un ventrículo, porque el tabique que separaba ventrículo derecho y izquierdo no se formó. Entonces, toda la sangre se mezcla acá y, ¿no?, va a todo el organismo de color oscuro, a predominio de anhidrocarbono, y el niño se pone cianótico a cualquier esfuerzo. Son niñitos que a veces tienen 6, 7 años y no, cuando van al colegio padecen porque no pueden correr, se cansan, se ponen moraditos, ¿no? Y los chicos los fastidian, que el príncipe azul y todas esas cosas. Entonces, son trastornos anatómicos y trastornos psicológicos, porque es un niño que ve que los otros juegan y no puede ni siquiera patear una pelota, o a jugar a la chapada, como están de moda en los niños, ¿no? Esas cosas, no pueden hacer con esas cosas. Entonces, esta es otra patología que la estudió Epstein, ¿no? Que también, por eso le llama anomalía, que tiene también 4 patologías. Una comunicación interauricular, que ya les he dicho que eso no debe ser, se está comunicando ambas aurículas. Hay una aurícula derecha completamente dilatada, la válvula tricúspide o trivalvular está atrofiada o muy puesta en, en una posición anatómica baja, ¿no? Y el ventrículo derecho pequeño, ¿no? Toda la dilatación es a nivel de la aurícula. El ventrículo es pequeño porque casi no está bombeando, porque no pasa sangre, ¿no? Esa es la anomalía de Epstein. Esta es otra patología cianosante, que es la transposición de las grandes arterias. Normalmente, en el esquema derecho, la aorta está por encima de la pulmonar. Cuando hay transposición, es al revés. Están viendo la arteria pulmonar por encima de la arteria aorta, ¿no? Así como hay cianosantes, hay también no cianosantes o acianóticas. Dentro de las no cianosantes o acianóticas tenemos las que son más leves, que no te produce cianosis en el niño, o sí produce cianosis, una cianosis muy leve. La comunicación interventricular, conocida como CIB, ¿no? Ese niño tiene CIB, que significa que tiene comunicación en el ductus, ¿no? No se ha cerrado eso. Así como hay una comunicación CIB, también hay una comunicación CIA, que es la comunicación interauricular, donde, ¿no?, y en algunos casos es total. Estos niños pueden vivir durante un buen tiempo, no tienen muchas síntomas, se cansan un poquito, pero es tolerable, no se ponen cianóticos, que es lo que más asusta a las mamás cuando el niño está morado, ¿no? Esta es una complicación mayor a las anteriores, que sí, miren, hay comunicación interventricular y comunicación interauricular.
Esta es otra complicación anatómica, el retorno venoso pulmonar parcial, o sea que la sangre se regresa, ¿no? Pasa a la arteria pulmonar y la arteria pulmonar se regresa, porque hay una comunicación entre las arterias pulmonares, ¿no? Normalmente en la etapa embrionaria hay una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar. Ya esto se llama conducto arterioso o shunt arterioso. Shunt significa la unión de dos canales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando al paciente le van a hacer diálisis, le tienen que hacer un shunt venoso arterial, porque por ahí le hacen la diálisis, ¿no? Ese famoso shunt es la palabra en inglés que significa comunicación. Normalmente en la etapa embrionaria existe, pero cuando nace ya no debe cerrar, ya debe obliterarse y queda como un ligamento nada más. Pero algunas veces hay persistencia y esto sí da alguna sintomatología. Normalmente, ¿no? Las dos arterias, ¿no? Están de un solo mismo formación embrionaria, pero después se separan y se individualizan. Pero aquí dice presencia del truncus arterioso, es decir, que solamente hay un pasaje, ¿no? De las arterias pulmonares. No son dos, porque las arterias pulmonares son dos, están una sola, por eso forman un tronco, ¿no? Tronco arterioso o truncus en latín. Truncus arterius, creo, si no me equivoco. En algunos casos, la aorta está pegada a la pulmonar y se mantiene una ventana, que le llaman a la patología ventana aortopulmonar. Aquí están pegadas y se comunican. Entonces, hay en determinados momentos pasajes de un lado al otro, pero como la sangre en la arteria aorta es mayor presión, no se pasa de la arteria pulmonar a la sangre, sino de la aorta se mezcla con la sangre arterial. O sea, la sangre sale oxigenada, pero se mezcla en parte con la venosa. Normalmente debe haber una sola salida del ventrículo, ¿no? Derecho, y aquí vemos, este es lo normal, una sola salida, y de ahí se divide al lado pulmón derecho y pulmón izquierdo, pero en este caso hay doble salida, ¿no? Doble salida del ventrículo derecho. Esto es otra patología donde, así como hemos visto atresia esofágica, pues, aquí hablan de contrartación, ¿no? O sea que miren, la arteria aórtica está estrechada. Estas son patologías que con un tratamiento de dilatación puede mejorar, ¿no? O sea, a través de la arteria le inyectan una sonda especial con un catéter así como vimos la malla metálica de abdominal para las hernias, así también de ese material han formado unos famosos stents que los ponen acá y lo van dilatando, ¿no? Para que, si no cede con ese tratamiento, ya así ya tienen que hacer la parte quirúrgica, ¿no? A veces poner una pequeña prótesis ahí para que pase la sangre. En este caso de las patologías cardíacas, los síntomas frecuentes son secundarios, o sea que no se detectan al momento, sino después, cuando hay un estudio o cuando el niño está en etapa de adolescencia, recién empieza a tener trastornos en la circulación, se cansa, todo, ¿no? Entonces, cuando hay problemas a nivel. Por ejemplo, los síntomas más frecuentes son secundarios, un exceso de sangre hacia los pulmones que repercutirá al momento de comer, al momento de comer uno hace cierto esfuerzo, ¿no? O si hace actividad física diaria de mucha energía, entonces va a tener cansancio y dificultad de ganar peso, porque no asimila, porque la sangre no llega completa a los órganos y no los alimenta, ¿no? Esas son las principales patologías, pero hay muchas más. Eso, como repito, no quiere decir que todos los días vamos a encontrar eso, se encuentran pues una vez al año, cada 2 años, ¿no? Los síntomas relacionados con la cardiopatía dependen del tipo de cardiopatía. Si es una cardiopatía múltiple, pues la sintomatología va a ser más severa. Si es una cardiopatía que tiene solamente una lesión o dos pequeñas, no va a dar ninguna sintomatología.
Entre las alteraciones de los síntomas, inflamación o sea, edema de pierna, tobillo, debilidad general, palpitaciones, o sea, alteraciones en el ritmo cardíaco, puede haber edema abdominal, como no hemos visto en el nieto que no está al comienzo, no es que sea gordito, sino que está edematoso, ¿no? Pueden haber mareos, desmayos, ¿no? Y dificultad respiratoria. Todo aquello que altere el funcionamiento de la vía respiratoria se altera, ¿no? Este es un cuadro donde resume todo lo que hemos dicho, ¿no? La capacidad congénita puede ser cianótica, principalmente la tetralogía de Fano, la transposición de los grandes vasos. Acianóticas, que pueden ser estenóticas, aunque el flujo pulmonar es normal, pero hay estrechez, como en el caso de la coartación aorta, estenosis aórtica, estenosis pulmonar, y puede ser con el flujo pulmonar aumentado, es decir, que hay mayor cantidad de sangre. Eso vemos en la comunicación interventricular, sea el CIA, el CIB, el canal atrioventricular y en el ductus arterioso persistente, ¿no? Esta es una neumotecnia que dice, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades cianóticas más comunes? Es las T, ¿no? La clave de las T. T de tetralogía de Fallot, T de transposición de las grandes arterias, T de tronco arterioso, drenaje pulmonar anómalo total, o sea que acá está la T, ¿no? Total, y la atresia tricúspide, que es una mala formación de la válvula tricúspide, por lo consiguiente va a producir cianosis. Estas son las cinco T, que es una neumotecnia para las patologías cianosantes. Hay otra clasificación que a veces va a involucrar a las cianóticas y no cianóticas, las congénitas por el flujo, es decir, la cantidad de sangre que pasa, ¿no? Podemos tener entonces la de mucho flujo, ¿no? Acá hay demasiada sangre pasa, y la de poco flujo, que hay poca sangre que pasa, porque el conducto está muy estrecho, no pasa muchas. Entonces, dentro de estas cardiopatías de hiperflujo pulmonar, en las cuales hay mayor cantidad de pasaje de sangre, ¿no? Ahí tenemos la definición, ¿no? La sangre no llega a los pulmones para oxigenarse y pasa directamente al cuerpo, ¿no? Vamos a ver, es como este río que está acá y simplemente sale un riachuelo hacia la zona irrigable, ¿no? Y entre estas tenemos con hiperflujo, tenemos la comunicación interventricular, la comunicación intraauricular, como vamos a ver ahorita, ¿eh? Y el canal aurículo-ventricular completo también es otra patología de hiperflujo. No se confundan que se mezclan la patología anterior, algunas que son cianosantes pueden ser de hiperflujo y no cianosantes pueden ser de poco flujo o de hiperflujo, ¿ya? Son complementarios. Ahí tenemos un retorno venoso pulmonar, ¿no? Comunicación interauricular con patología parcial de retorno pulmonar. Otro ejemplo es la persistencia del conducto arterioso, que es de hiperflujo. El truncus arterioso, que ya lo hemos visto en la otra clasificación, ¿no? También es de hiperflujo. La ventana aortopulmonar también es de alto flujo. La doble salida del ventrículo derecho también es de alto flujo porque están pasando por dos conductos, ¿no? Dentro de las que tienen poco flujo, ¿no? Tenemos la tetralogía de Fallot, ¿no? Con ya las 4 alteraciones que ya le hemos estudiado, ¿no? Estos son de poco flujo. Tenemos la estenosis pulmonar con C y B, ¿no? Son las dos patologías de poco flujo, que son las más comunes dentro de la escasez de esta patología. Estas patologías no se presentan, por ejemplo, de 500 partos se presentará una o dos, no todos los días se presentan estas cardiopatías. El tratamiento depende del tipo de cardiopatía. Hay cardiopatías que pueden ser tratadas medicamentosamente bajo controles
y otras que tienen que ser quirúrgicas lo más pronto posible. ¿Cuáles son las complicaciones que tenemos en las cardiopatías congénitas? ¿No? Alteración del ritmo, porque hemos dicho por flujo alto, por flujo bajo, hay alteración eléctrica en el corazón, ¿no? Ritmos anormales, puede haber endocarditis, ¿no? Destruir las válvulas del corazón. ¿Y por qué? Porque cuando hay una endocarditis o una miocarditis, si hay miocarditis, el músculo va creciendo, ¿no? Se va hipertrofiando, entonces va separando las valvas. No coactan bien porque las está separando. Entonces ahí hay trastorno. O si el compromiso es en endocardio, el endocardio es la parte interna del músculo del corazón. El corazón tiene pericardio, que lo cubre, miocardio, y la parte interna donde están las válvulas, las salidas de todas las arterias, es el endocardio, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, que puede dañarse, ¿no? Puede hacer una endocarditis de tipo bacteriano. Habíamos dicho en las clases del primer segmento que hay infecciones que se presentan después de mucho tiempo y a veces hay vegetaciones a nivel de las válvulas, ¿no? Habíamos dicho en ese tiempo que, por ejemplo, cuando uno tiene infecciones crónicas, la toxina va a ubicarse en las válvulas y va creciendo una vegetación, se llama, porque crece como unas cositas ahí, ¿no? Como si fuesen plantitas chiquitas, y eso va evitando que las valvas se cierren bien, entonces van a producir una endocarditis y una alteración cardíaca, ¿no? Puede haber ataque al corazón por disminución del flujo, ¿no? Puede haber un infarto por disminución del flujo, así como hay un infarto por una oclusión, un émbolo, ¿no?, o un trombo, también puede haber un infarto porque hay poco pasaje de sangre y el sistema autónomo se altera. Es como la batería de un carro, ¿no? Si la parte eléctrica no funciona bien, el carro se planta. Igualito, si hay alguna alteración en el sistema autonómico del corazón, se puede producir infarto y muere el paciente. No paro cardíaco, más que infarto es paro cardíaco. También puede haber casos de hipertensión pulmonar, ¿no?, que así como hay presión arterial en la sangre arterial de la aorta, que es la que tomamos, ¿no?, cada vez que decimos vamos a tomarse la presión, puede también haber, hay presión en la arteria pulmonar, pero es de menor intensidad que la presión arterial, que la presión venosa, ¿no? Y los problemas de válvulas del corazón que pueden producir anormalidades, deformaciones, atrofias, ¿no?, de acuerdo a la patología. ¿Cómo se puede prever las enfermedades congénitas? Especialmente cuidando a la mamá durante los 3 meses de embarazo, evitando que no se resfríe, porque la gripe es un proceso viral, que no se resfríe, que no le dé paperas, que no le dé brucelosis, perdón, brucelosis también puede afectar, o tifoidea también puede afectar en los primeros meses, ¿no? O que otras virales como son las paperas, ¿no?, la mononucleosis, ¿no?, la varicela, la rubiola. Por eso una madre que está gestando no debe visitar a la familia habiendo un enfermo ahí con varicela, con rubiola, porque puede contagiar si es que no está vacunada. O a veces estando vacunada puede hacer la enfermedad. Ustedes saben que muchos nos hemos vacunado y a pesar de que nos hemos vacunado desarrollamos la enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién no se ha vacunado del COVID? ¿Cuántas personas se han vacunado la segunda, tercera dosis y después le ha dado COVID, ¿no? Hay personas que tienen las 4 dosis, creo que total, 5. Pero a los de salud le pusieron una de refuerzo, 5. A todo personal de salud le pusieron una quinta. Muchos han hecho con COVID después de que han sido vacunados, ¿no? Claro, que no les da en la forma como les dio a los inicios que se morían, ¿no? Como un simple resfriado. Yo me pasé toda la epidemia del COVID en el hospital, en la dirección, frecuentaba todos los sitios que la secretaria me decía, oh, póngase la máscara, ajuste la máscara, a veces me la ponía y me fastidiaba, fastidia pues esas máscaras que no te dejan respirar. No me pasó. El COVID me dio el año pasado así como un simple resfriado, ¿no? Estando vacunado, ¿no? Y así me imagino que muchos de ustedes han pasado lo mismo, ¿no? El alcohol, las drogas o los medicamentos. Cuando hablamos de drogas son todos los que son productos químicos,
pero generalmente hablamos de las drogas cuando se trata de la marihuana, de las drogas derivadas de los alcaloides, ¿no? Entonces, mujer drogadicta tiene tendencia a que sus hijos nazcan con alguna malformación. Pueden nacer con malformaciones osteomusculares, sin brazos o brazos cortos, sin piernas o con piernas chicas, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando solamente de las patologías cardíacas en este caso, ¿no? Que son las mismas causas de las patologías de las congénitas del otro lado, ¿no? Y lo que sí, la prevención es tomar ácido fólico, porque la mujer cuando está gestando tiende a ser anemia, ¿no? Y para que se recupere le dan tratamiento a base de tiamina, que es la vitamina B, ¿no? Entonces, porque el niño necesita tiamina para su desarrollo. Y si no la ingiere, entonces eh, ese niño va a nacer con alguna malformación. La forma de diagnosticarla, principalmente con la parte clínica, ¿no? Ustedes viendo al niño ya pueden decir que tiene una enfermedad cianótica, ¿no? O auscultándolo, aplicando las 4 etapas del examen clínico. Pero después, complementándolo con los exámenes, tenemos el electrocardiograma, que se altera, ¿no? El tamaño, la longitud y la amplitud de todas las ondas respectivas. Otra forma de detectar es a través de la radiografía de tórax, ¿no? Aquí le llaman, este es el signo de la bota, ¿no? Es un crecimiento de todo el corazón, ¿no? Que semeja una bota, por eso que le llaman el signo de la bota a los radiólogos, ¿no? Ya nos está indicando una patología. Miren el corazón cómo está aumentado de tamaño, de volumen, y está ocupando la luz del pulmón, de tal manera que este pulmón no está trabajando bien, muy estrecho es su capacidad de captar, ¿no? También se puede hacer un ecocardiograma, ¿no? Para detectar alguna de estas anormalidades patológicas. Hay varios tipos de ecos, ¿no? Acá hay unos más complejos, que es el que usa la endoscopía a través del esófago, porque dice que al entrar al esófago está más cerca al corazón, ¿no? Entonces, lo utilizan como una sonda, llegan al esófago y ahí toman la imagen, ¿no? Es el cardiograma transesofágico. Es como en el caso de las mujeres, ¿no? Cuando le hacen la ecografía abdominal y para tener más seguridad de la patología le hacen la ecografía transvaginal. Los aparatos tienen traductores que son los que para cuestiones ginecológicas, para cuestiones cardíacas hay diferentes. Incluso uno puede sacarse ecografías de partes blandas, ¿no? A veces hay pequeños tumores para descartar si es alguna alteración tumoral o alguna dilatación o acumulamiento de grasa, ¿no? Los famosos lipomas. Entonces, y si está, por ejemplo, ya hemos dicho, en la región inguinal, para descartar que sea una hernia o no, entonces se hace también. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta es la oximetría de pulso, ¿no? Ahora es más fácil porque hay aparatitos chiquitos que se ponen en el dedo y nos dice la saturación de oxígeno. Hay algunos que nos dan saturación y pulso a la vez, ¿no? Y ya cuando uno tiene paciente que tiene alguna falla en la oxigenación, ya a través del monitor, ¿no? Ve, si el paciente tiene de 95 a 99% de saturación es normal. Nadie llega al 100%. Si tiene 91, 94, ya estamos pensando en una hipoxia leve, quiere decir que hay algo que está fallando, porque no está llegando buena cantidad de oxígeno. Por ejemplo, todo paciente después de operado, en cualquier tipo de operación, está manejado por el monitor y a veces por efecto de la anestesia o a otros productos que le ponen para mezclados con la anestesia, hacen poca saturación, o sea, empiezan a tener dificultad. Entonces, si ya tiene de 86 al 90%, ya hay una hipoxia moderada, ¿no? Ya inmediatamente hay que ponerle oxígeno. Al leve también se le puede poner, pero se le pone simplemente la bigotera que le llaman, ¿no? No, la bigotera. La bigotera le llaman una que la ponen acá, ¿no? Solamente en la nariz. Ya la cánula le ponen ya cuando está menos de 90.
¿no? Para que incluso aumentas la frecuencia, en lugar de ponerle 4 litros de oxígeno, le cambias a 5, 6, hasta 7, ¿no? Cuando ya está menos de 86, mucho cuidado, porque el paciente puede hacer paro, porque hay una hipoxia severa ya, ¿no? O sea, el corazón está trabajando, mandando sangre, pero sangre no oxigenada. ¿Y quién es el primer receptor de la sangre? Es la misma arteria coronaria, que es el mismo corazón. El corazón manda, pero también tiene que recibir para alimentarse, ¿no? Por eso es que pueden haber paros cardíacos en ese momento, ¿eh? Por eso es que mucho cuidado cuando el paciente sale de sala de operación, hay que estar controlando 2, 3, 4, 5 horas. Las 2 primeras horas se hace en sala de operaciones. Si no hay ninguna falla, pasa a piso, como le dicen, o si hay alguna alteración, lo pasan a UCI, ¿no? Para ver cuál es la falla. Antiguamente, cuando querían hacer la prueba de esfuerzo, lo hacían caminar al paciente, sube la escalera 2, 3 veces y te tomo el electrocardiograma para ver si el esfuerzo modificaba la zona. Actualmente ya hay aparatos para medir la prueba de esfuerzo, son las bicicletas estáticas, ¿no? Que todos los gimnasios tienen esto, y en algunos consultorios, en algunas clínicas, ya no necesitan hacer lo que suba la escalera, ¿no? Simplemente ya aparecen en la bicicleta y ahí le van tomando el electrocardiograma, ¿no? Dicen de prueba de esfuerzo, ¿ves? Esto no demuestra la actividad eléctrica del corazón, ver si está funcionando bien. Ya este es un caso de tomografía ya más avanzado, donde eh, tú sacas la imagen cardíaca y miren, ya está alterado. Este es el área pulmonar, como lo vemos negrito, y este es el área cardíaca. Cuando ya estos estudios no son suficientes para llegar al diagnóstico, tenemos otra prueba que se llama el cateterismo cardíaco, ¿no? Que antes era bien difícil de hacer, pero ahora casi la mayoría de cardiólogos y cirujanos cardiólogos la hacen la cateterismo. El cateterismo es introducir a través de la arteria una sonda bien delgadita que se llama catéter, ¿no? Que sirve, que tiene para fotos, tiene para película en la punta del catéter, y que nos permite ver qué lesión hay dentro del corazón, que no es factible captarla en un eco ni en un eco, ¿no? Incluso se usa como investigación, o sea, para diagnóstico y para tratamiento, porque a través de este mismo catéter yo puedo poner los stents, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una alteración, ¿no? Pongo el stent y el stent evita que la arteria se cierre, ¿no? Entonces, el stent es el material más o menos parecido a las mallas que se utilizan en abdomen, un material parecido, también que no produce reacción y que es colocado en la arteria, ¿no? Si la arteria está medio obstruida, la colocan, ¿no? Y si está por romperse, también le colocan para evitar como una protección, ¿no? O cuando está una malformación congénita que está obstruyendo la arteria, ¿no? Le colocan también eso y va dilatando para que el niño reciba toda la sangre. Y en lo último, ya cuando ya pues quiere uno ya ser más sofisticado en todas sus secas, ya le hace una resonancia magnética cardiovascular, que también hay con sustancia contraste, sustancia no contraste. El tratamiento de las cardiopatías, ¿no? Dependiendo de la severidad de la lesión. Puede ser un tratamiento a corregir el defecto congénito. Por ejemplo, con este sistema de cateterismo se están operando los CIA y los CIB, ¿no? Hemos dicho que la comunicación interauricular es el CIA, que es un orificio chiquitito, y en ventrículo también hay otro. Generalmente por este sistema llegan al corazón y le ponen un tapón, ¿no? En la zona donde está el orificio. Ese es el tratamiento y se acabó. El niño se sana y no tiene ninguna más patología. Lo mismo en el CIA. Antes había que abrir y todas esas cosas, ¿no? Ahora no, ahora simplemente a través de la arteria, generalmente la femoral, que es más gruesa, entran y llegan hasta el corazón, ¿no? Llegan al corazón y ahí meten un catéter como el stent y ahí le ponen un parche, ¿no? Y ya
solucionado el problema. Ya no hay que estar poniendo puntos ni esas cosas, ¿no? Los medicamentos van desde leves hasta un poquito ya más complementados de acuerdo a la patología que tiene, ¿no? Y hemos dicho que generalmente así como en todas las malformaciones vienen casadas y con hijos, también en las malformaciones congénitas cardíacas hemos visto. La tetralogía tiene 4 malformaciones, la DEXIN también tiene 4 alteraciones, ¿no? Y muchas veces utilizamos dispositivos para el corazón como los famosos marcapasos, ¿no? Ustedes deben haber escuchado cuando hay alteración del ritmo, ¿no? En la parte eléctrica de los nódulos ya mencionados, no pasa la electricidad, no pasa el impulso. Entonces ahí le ponen marcapasos. Anteriormente era un aparato que parecía una consola ahí al costado, el paciente tenía que estar cerca ahí y no se podía movilizar. Después ya fue más chicos, hasta aparatos ahora son del tamaño de una pila de reloj, ¿no? Son marcapasos que los colocan subcutáneos, dirigido al corazón, lo programan todo y pueden durar hasta 5 o 10 años. Generalmente a los 10 años hay que cambiarle el marcapaso, ¿no? Pero son pacientes, es como la pila como las pilas chiquitas esas de reloj que son planitas, igualitas, ¿no? Pero tiene una duración de 8 o 10 años. Pero generalmente a los 8 o 10 años hay que cambiarla, porque ya también va desgastándose y ya no mantiene la electricidad correspondiente, ¿no? Esos son los casos de marcapasos y en algunos hay también ahora desfibriladores implantables, ¿no? Ustedes saben que para uno de los famosos desfibriladores que están en las ambulancias, en los hospitales, son generalmente aparatos grandes, ¿no? Como un maletín que hay que hacer la maniobra. Ahora vienen ya desfibriladores cardioversores implantables, que lo colocan ahí. Eso es cuando son pacientes que continuamente van a hacer problemas eléctricos y la maquinita ya que le pone ya ella evita las maniobras que lo tienes que hacer cuando el paciente esté cerca a ti. Pero si el paciente está solo por otro sitio, ya su misma maquinita hace la cardioversión, ¿no? O sea, si está funcionando muy rápido, entonces lo cambia a a un transporte lento ya, ¿no? Que es lo que el corazón debe. Por eso son los 60, 70 latidos por minuto, ¿no? Cuando hay una taquicardia de 80, 100, 120, a veces el corazón se agota. Entonces, ese aparatito que es el cardioversor implantable, ya te regulariza. Es como las cuestiones digitales, ¿no? Si no tienes el aparatito, no capta el internet, no canta el wifi y todas esas cosas. Ahora todos son aparatitos chiquitos, antes eran antenas. Para las televisiones antes eran antenas grandes que se ponían en los techos. Ahora ya son circulares chiquitos, ahora son hasta chiquititos, ¿no? Que te capta el internet, el cable, todas esas cosas, ¿no? Aquí está, miren, un stent que han puesto en la arteria coronaria, ¿no? Este es el famoso stent, que es una malla que entra bien plegadita y conforme va entrando y lo colocan en su sitio, lo insuflan un poquito a través de la sonda y se pone en esa zona, ¿no? Especialmente en los casos de atresia o obstrucción, en coartación de la aorta, todas esas cosas, ¿no? ¿Ve? Ingresan generalmente por vía femoral. Ya cuando ninguno de estos procedimientos cede, ya entramos al tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico generalmente es a cielo abierto, que es la técnica convencional, ¿no? Miren aquí ya el área cardíaca está visible con un separador ortostático que jala, tracciona. Tienen que seccionar el esternón en dos, ¿no? Y todo lo separan y después lo vuelven a juntar y le ponen unos clips de metálicos, ¿no? O unos alambrecitos metálicos para unir el esternón que vuelve nuevamente a solidificarse. Actualmente también los cirujanos torácicos están usando ya la laparoscopía, ¿no? Y ya no necesitan abrir todo. Incluso hemos visto que alguna de las intervenciones de esta ya es por vía arterial, ¿no? Ya no necesita. Antes para
cerrar el CIA y el CIB, tengan que abrir todo, abrir el corazón, ponerle puntos en la zona, ¿no? Tenían que hacer operaciones exsangue, quiere decir que sacaban la sangre del cuerpo y la pasaban a un aparato, ¿no? Cirugía, se llama circulación extracorpórea, que la sangre está circulando en un aparato, ahí va siguiendo su función y ya trabajan exsangue, ese es, trabaja sin sangre, porque si no, no puedes trabajar, pues estaría todo inundado, no se puede ver. Entonces, ahora ya no pueden llegar a esto, sino a través del catéter arterial, ¿no? ¿Qué recomendaciones, no? Las recomendaciones ya más o menos lo hemos adelantado, que evitar los riesgos durante la gestación, ¿no? Un perfecto seguimiento de vida, y los pacientes que tienen una cardiopatía tienen que ser controlados continuamente, ¿no? No porque ya se mejoraron, le pusieron algún aparatito, algo, ya diviértete y olvídate, no, cada que controlarlo cada cierto tiempo, porque hay una falla que puede repetirse, ¿no? Los pacientes que han tenido cirugía cardíaca requieren también un seguimiento estrecho, ¿no? O sea que tú los primeros meses lo controlas semanal, cuando ya lo das de alta, lo controlas semanal, quincenal, mensual, ¿no? Dependiendo ya cómo vaya evolucionando. Este cuidado debe ser tan simple como tener chequeos periódicos por el cardiólogo, ¿no? Y hacerse los estudios correspondientes. Ustedes han visto que algunos pacientes que los operan de las arterias coronarias, ¿no? Que cuando están obstruidas le hacen los, los shunts, que son porciones de vena que lo colocan en la arteria obstruida para evitar que estén obstruidas las coronarias, ¿no? Entonces, eso ahora también ya lo están haciendo en forma ya con la paroscopía, ¿no? No es como antes, que todo se hacía a cielo abierto. Ver esto, complicaciones de la cirugía pediátrica en general, no solamente cardíaca. Ya hemos hecho la parte de cardiología, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la cirugía pediátrica? La parte traumatológica lo vamos a hacer en el capítulo, en la cuarta unidad, cuando hagamos traumatología, y vamos a hablar sobre la cirugía traumatológica pediátrica. Y ahora vamos a hacer solamente las complicaciones pediátricas. Estas eran las incisiones que se usaban antes, siempre para recuerdo, para que sepan, ¿no? O porque cuando estén haciendo su serum van a estar en Curucuchuy, por allá lejos de la civilización, ahí no van a tener la paroscopia, ¿no? Entonces ahí van a tener que presentarse casos de apendicitis, casos de cosas que van a tener ustedes que operar, o si tienen conocimiento, tienen práctica, o puede ir algún cirujano a apoyarlas, ¿no? Pero esta, como recuerdo, miren todas las incisiones, ¿no? Parecen chuzos, como dicen los ladrones, ¿no? Te han chuseado, ¿no? Quiere decir que le han hecho un corte. Miren antiguamente cómo se operaban las vesículas, ¿no? Con la incisión subcostal, ¿no? O también llamada incisión de Kocher, porque cada autor dio una incisión y le puso su nombre, por eso que lo van a encontrar por ejemplo, la 3, ¿no? La famosa incisión para apéndice, la de Matt Burney, ¿no? Y así sucesivamente, le dando con tranquilidad los nombres de cada uno. Esta es la famosa cirugía que le hacen en las cesáreas, ¿no? La de Fanestein, ¿no? O las que van a ser operadas también de fibromas uterinos, ¿no? Todo ese tipo. O de vaciamiento, como le llaman, cuando hay una fibrosis del útero, o quistes de ovario, ¿no? Esas se utilizan las Fanestein. Y las otras son para aquí lesiones del colon descendente, ¿no? Aquí, cuando quieren abrir toda la cavidad, puede ser mediana supraumbilical, mediana infraumbilical, o cuando uno hace un corte completo, la cisura es supra-infraumbilical, ¿no? A veces entrábamos con una patología acá porque estaba comprometido el vaso, el tórax, el vaso o el hígado, y de repente también había compromiso donde teníamos que alargar la incisión. Ahora estas incisiones ya no se usan mucho, porque ahora están usando en todo sitio la famosa laparoscopía, y los médicos los están entrenando en la laparoscopía.
ya no en cirugías convencionales. He visto el caso de algunos residentes que cuando llegaron al hospital les tenían que hacer una operación convencional y tenían que pedir la ayuda, ¿no? Porque es otra cosa, una cosa es mirar la pantallita que tú ves solamente un caso así, como por un tubo, que cuando tú abres y ves todo, ¿no? ¿Una qué? Gastrectomía, sí que tiene. ¿Sería la número 2 media? Generalmente la media es para hígado y para aquí en la media. O puede ser para, pero generalmente la media, supraumbilical, ¿no? Y la paramediana es porque la línea media y la paramediana es paralela a, a la línea alba. Y paralela, paramediana derecha, a veces antiguamente se operaba también con paramediana derecha para la vesícula, ¿no? Era aquí paramediana derecha, ¿no? Ya hemos hecho la patología de los niños, vamos a hacer las complicaciones de estas patologías, así que esto voy a pasarlo rápido nomás, ¿ya? ¿No? El tratamiento, ya ustedes saben que las hernias son quirúrgicos y generalmente a veces cuando el anillo no es muy cerrado, no muy abierto, perdón, a veces se espera que solamente se cierre, ¿no? Pero generalmente eso no da buenos resultados. ¿Qué complicaciones vamos a encontrar en las operaciones más comunes, ¿no? En los casos de hernia, puede haber, como en toda operación, hemorragia, ¿no? Hemorragia cuando algún vasito de la cavidad queda libre o se ha lesionado el asa intestinal, que es diferente a hematoma, ¿no? Hematoma es la acumulación de sangre en la herida, ¿no? Y hemorragia es cuando está drenando. Puede haber infección, como en toda operación, puede haber infección, por eso siempre todos los cuidados que ya hemos visto en las anteriores clases que se debe tener en un acto quirúrgico, por más simple que sea, para evitar contaminación, ¿no? Y la otra complicaciones son las recidivas, ¿no? Es decir, las hernias incisionales, ¿no? Que van a hacer esto. La otra patología también en el niño es la hernia inguinal, que ya más o menos la hemos estudiado, que al igual que en el adulto. El tratamiento es reducción y cierre del orificio, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones? Igual pueden haber hemorragia, hematomas, heridas de la cicatriz quirúrgica, ¿no? O con el tiempo puede también haber una eventración, ¿no? Eventración significa cuando alguien ha intervenido anteriormente y esa zona no ha cerrado bien y por ahí se vuelve a hacer una especie de hernia. Por eso se llama hernia incisional o eventración. Esta es otra patología que ya la hemos visto, la atresia con sus diferentes posiciones. El tratamiento es netamente quirúrgico o con dilatación y las complicaciones que se pueden presentar son las siguientes, ¿no? Dificultad para respirar porque hay compromiso, puede haber neumotora porque uno tiene que, el esófago, las 3/4 partes es torácico y solamente una cuarta parte es intraabdominal. O sea, cuando uno va a corregir algo en el esófago, tienen que entrar a la cavidad torácica y la complicación que se puede presentar es el neumotórax, ¿no? Puede haber hipotermia, dehiscencia de la sutura, puede quedar reflujo gastroesofágico. No sé si ustedes tienen algún familiar que lo han operado de la banda gástrica, todas esas cosas, que ellos no pueden comer mucho porque inmediatamente hacen reflujo. O algunos que le hacen operaciones más complejas que hacen la derivación, tienen también tendencia a hacer reflujo. Es decir, que en cualquier momento el ácido del estómago se llega al esófago y produce un reflujo, ¿no? Y hay muchos que hacen reflujo sin tener esta operación, ¿no? Esas son reacciones del cuerpo. También puede haber, así como hemos visto que las cicatrices son hipertróficas, ¿no? Externamente en piel también puede haber una cicatrización exagerada en la zona de operación y producir, ¿no? Alguna alteración que puede comprometer otros órganos, ¿no? Esta es otra patología que ya la vimos, la estenosis esofágica, ¿no? El tratamiento es quirúrgico o inicialmente puede ser con dilatadores, ¿no?
unos dilatadores, al paciente se le da unos dilatadores, ¿no? Que se lo hace pasar por vía endoscópica, se coloca, a veces le deja un cordoncito delgadito, un hilo, digamos, grueso, ¿no? Para que de ahí más o menos irlo jalando, ¿no? O tipos stent también ponen, ¿no? Ponen el stent ahí, pero también puede tener complicaciones porque al pasar los alimentos van a estar chocando con el stent, ¿no? Porque el stent está en la luz, entonces los alimentos van a estar, se pueden atascar ahí, ¿no? Porque son como una especie de mallitas elásticas. Las complicaciones son hemorragia, puede haber perforación, ¿no? Una mala manipulación o la misma sonda que ingresó no fue por el correcto trayecto, puede lesionar la pared del esófago y hacer una fístula. Por eso que ese tipo de operaciones se hace con un aparato que se llama fluoroscópico, ¿no? Que es una radiografía pero en movimiento. Tú estás viendo cómo va entrando la sonda, ¿no? En la radiografía tú placa, sale la sonda ahí estática. Pero en la fluoroscopía, que también se usa en algunas patologías, pero hay mucha descarga de electricidad, ¿no? De radiación. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque puedes irradiar más de la cuenta. Por eso los traumatólogos también, cuando están operando, utilizan el arco en C, que es una especie de un aparato para visualizar mejor las estructuras, porque ellos están operando en forma, están viendo cómo es el movimiento, ¿no? Si colocan acá el hueso, si lo ponen bien, está derecho, está izquierdo, está torcido, entonces ellos ven en la pantalla. Entonces se ponen los mandiles de plomo, ¿no? Para evitar, y no solamente los mandiles, el médico, sino la enfermera, todo el personal que está en esos momentos en sala de operación se pone su mandil pesado, ¿no? Porque es plomo para evitar las radiaciones, especialmente en gente que puede todavía procrear, ¿no? En gente que ya no puede procrear, no importa ya. Al contrario, mejor evita los embarazos. Puede haber broncoaspiración porque estás trabajando a nivel del esófago y la regurgitación puede hacer que pase el líquido esofágico a la tráquea. Dolor torácico si es demasiado estrecho, sensación de ardor o resequedad en garganta, ¿no? Porque estás trabajando con una sonda ahí, ¿no? Que puede lesionar. Si cuando algunos nos operan, de repente algunos han sido operados de apéndice y esas cosas, después de la operación está, ¿no? Con molestias porque le han puesto su sonda o el tubo endotraqueal para dar la oxigenación. Entonces, puede haber sequedad, ardor de garganta, porque pueden haber lesionado, ¿no? La garganta. En la hipertrofia, que ya la conocemos también, que es la estrechez, el tratamiento es quirúrgico, la pilorotomía, y las complicaciones que pueden presentarse son vómitos, infección como en toda herida, y puede también haber peritonitis cuando hay una dehiscencia de la zona que se ha operado, ¿no? Puede caer algo en peritoneo y producir una peritonitis. Bueno, la apendicitis ya saben que es un proceso inflamatorio, que es la causa más común de operación en niños escolares. El tratamiento es quirúrgico. Apéndice que no se ha operado es porque no ha sido apéndice. O es la apéndice congelada que nosotros le llamamos. Cuando el paciente viene después de 3, 4 días, ¿no? De estar aguantando, tomando analgésico, poniendo inyectables, el apéndice ya se perfora, las asas intestinales bloquea, el peritoneo, el mesenterio, ¿no? El epíplo mayor forma un bloque ahí. Entonces, todo es una masa que no puedes separar bien. Entonces, mejor eso nosotros lo enfriamos. En el sentido, no lo ponemos a la refrigeradora ni el hielo, ¿eh? Lo enfriamos en el sentido, le damos antibiótico para que pase todo el proceso inflamatorio, que baja, y después ya se opera, ¿no? Para corregir. Y hay muchos casos que se han congelado que ya no necesitaban operar porque no tenían ninguna molestia y esa cosa, ¿no? El cuerpo humano es muy sabio, muy... Ahora están las dos técnicas, ¿no? De la laparoscópica o la laparotomía. Generalmente en accidentes de tránsito con compromiso abdominal se hace cirugía abierta, porque nos permite visualizar bien dónde están, porque hay que revisar asa por asa,
lo que no se puede hacer en la cirugía laparoscópica, ¿no? La cirugía laparoscópica es buena en pacientes que no son muy complicados, pero en pacientes complicados es preferible abrir, y no vas a tener que operarlo nuevamente. Yo no sé qué pasa. ¿No? Las complicaciones son estas, ¿no? Esta es una pequeña intervención que se hace a los niños, ¿no? Que normalmente el tejido que envuelve al pene se engruesa, ¿no? Y este tejido no deja que el glande salga. En el niño puede causar problemas urinarios, de infección, ¿no? Infección permanente, porque el glande, que es el cuello, tiene una célula que produce una sustancia que se llama el esmegma, ¿no? Es una crema, ¿no? Es una secreción media untuosa que se ha comprobado de que si no se hace una buena higiene de esa zona o está cerrado por muchos años en el adulto, puede hacer cáncer de pene. Está comprobado que es una sustancia cancerígena. Entonces, para evitar eso, eh, este prepucio, que es muy largo, que normalmente cubre y que en la primera etapa se le dice a la mamá, se le enseña cómo irlo, ¿no? Dilatando para que el pene esté libre del prepucio, ¿no? O sea, no libre totalmente, sino pero a menos que el pene pueda salir la cabeza del pene y higienizarlo, lavarlo, ¿no? Hay una circunstancia, bueno, la operación se llama circuncisión. Hay una circunstancia donde no esperan operar al niño cuando tenga 6 años, 7 años y eso no. Si ya que hay alguien judía, que me disculpe, pero es las creencias de los judíos, de que como a Cristo lo circuncidaron y en ese tiempo todo recién nacido era circuncidado, los judíos al momento del nacimiento le hacen la circuncisión al niño. El niño a la semana, ya, a veces la hacen al día siguiente la circuncisión, no es cuestiones religiosas que se respetan, ¿no? Cuando no es judío, entonces tú lo puedes dejar más tiempo y hacer la técnica de que la mamá todos los días le corra un poquito, poquito para que vaya dilatando. A veces la mamá no lo hace porque tiene miedo, ¿no? Porque se la atasca y tiene miedo de que le vaya a hacer daño, no lo hace. Entonces, ya esos son niños que tienes que operarlo. Generalmente, si hacen repeticiones urinarias o repeticiones de infección, lo puedes hacer de niño, pero muchas veces lo hacen ya de adulto o de adolescente, porque en el momento del coito tiene que hacer su función el glande, ¿no? Salir y entrar. Entonces, si tienes la fimosis no puedes tener buenas relaciones, ¿no? En el caso masculino, ¿no? Entonces la técnica es, lo puedes hacer con, cortas el prepucio largo y le sacas el pedazo de piel y le pones puntos de catwood, ¿no? Puntos. Pero en niñitos son difíciles de hacerlo eso sin anestesia, ¿no? En el adulto le pones anestesia local. En el niño no lo puedes hacer con anestesia local, tienes que hacerlo con anestesia general. Entonces ahí hay aparatitos donde no necesitas someterlo al niño a anestesia general, sino le colocas una especie de campana como ven acá, y eso a los 7, 8 días la piel que está alrededor ya se cae, así como el ombligo, ¿no? Ustedes han visto que cuando nace el niño le queda un pedacito de ombligo y que después solito a los 7, 8 días se cae. Entonces así es la misma técnica de que la piel al estar ajustada, entonces se necrosa, pero no se infecta, sino simplemente se seca, ¿no? Así como el ombligo que se seca y cae por su propio peso, ¿no? Entonces es la famosa circuncisión. Aquí está el prepucio, ¿no? El glande tiene que salir, entonces la operación consiste en cortar esto para que salga el glande y lo suturan ahí, ¿no? Hay varios tipos, hay campanillas, estos son aritos, ¿no? Pinzas, plastibel, ¿no? Son como especie de campanitas, ¿no? Y así debe quedar el niño. El ano imperforado también ya lo hemos mencionado, la causa.
La critorquidia también ya la hemos mencionado en la parte anatómica, y las complicaciones, ¿no? Son en relación con la incidencia de hernias o hidroceles, es decir, la colocación de líquido en el trayecto del cordón espermático y que llega muchas veces hasta el escroto y forma el hidrocel. Esto es por persistencia del conducto inguinal, ¿no? Eh, puede hacerse y hay que a veces operar para reducir la luz, y no todo el tiempo va a estar de esa manera, ¿no? Y lo que se inflama más es el cordón espermático que pasa por ese conducto. Esta parte de complicación de la fractura lo hacemos en la parte de traumatología, ¿ya? 10 minutos de descanso para que se